Simón Bombita Fischer es un ingeniero experto en demoliciones, un tipo obsesionado con tenerlo todo bajo control. Cualquier cosa que no sale como él espera debe ser resuelta sí o sí en el instante, de lo contrario no puede seguir con su vida. Esta necesidad de control lo lleva a descuidar el vínculo con su esposa y su hija. Simón es un hombre que vive bajo una presión y estrés constantes. Interpretado por Ricardo Darín. Creo que no es necesario presentar al genio absoluto y rey del cine argentino. Como curiosidad, Ricardo Darín ha trabajado en otras producciones junto a varios actores de Relatos Salvajes. En Nieve Negra junto a Leonardo Sbaraglia, en La Odisea de los Giles junto a Rita Cortese, en Koblik junto a Oscar Martínez y en la obra teatral Escenas de la vida conyugal junto a Erika Rivas. Victoria, la esposa de Simón. Su relación se encuentra en las últimas debido a años de descuido por parte de él. Su obsesión por el control lo ha llevado a estar ausente en momentos importantes para su familia. Se da a entender que Victoria y su hija no son una prioridad para Simón, y ese desinterés ha desgastado la relación hasta el punto en que ella decide finalmente separarse. Interpretada por Nancy Duplá, una actriz que se ha destacado principalmente por su trabajo en televisión, con papeles muy recordados en Montaña Rusa, Verano del 98, Graduados o 100 días para enamorarse, entre otros. Su rol en Relatos Salvajes es uno de los más importantes de su filmografía. Actualmente acaba de estrenarse la serie El tiempo de las moscas, en la que es protagonista junto a Carla Peterson. Con Bombita damos inicio a la segunda mitad de Relatos Salvajes, que a diferencia de la primera, marcada por una violencia más física e irracional, se caracteriza por una violencia más simbólica, calculada y estratégica. A partir de acá la película se convierte en una crítica directa a distintas instituciones: la burocracia en Bombita, la justicia en La Propuesta y el matrimonio en Hasta que la muerte nos separe. Los personajes ya no van al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sino que idean distintas estrategias para hacerse escuchar o para salirse con la suya. Bombita será una de las representaciones más claras de la película sobre el concepto de destruir una institución. Primero, porque Simón lo hace de manera literal al volar con una bomba una de las instalaciones de la empresa de acarreo, pero también porque esa acción desencadena una crisis que afecta a la empresa encargada de las grúas y por extensión al propio gobierno de la ciudad, responsable de la licitación de estos servicios. Más aún, Bombita se convierte en una especie de héroe nacional y su encarcelamiento es repudiado por una parte considerable de la sociedad que se ve reflejada en su indignación. Su accionar no solo pone en jaque a la burocracia del gobierno de la ciudad, sino también al sistema judicial. No se anduvo con chiquitas, Bombita. Pero ya me estoy adelantando, así que mejor empecemos desde el principio. Luego del final del más fuerte, cortamos a una pantalla negra e iniciamos Bombita con el sonido estruendoso de un taladro perforando el concreto. Nuestro primer vistazo del personaje de Simón Fischer. La perspectiva es desde el interior de ese agujero de perforación. Simón coloca el cartucho de dinamita y pasamos al siguiente plano, en el que podemos ver al ingeniero cubierto con un traje especial de seguridad. Se encuentra en un espacio oscuro, rodeado por dos columnas, en lo que resulta una escena casi claustrofóbica. Ya desde el inicio, con la cámara ubicada dentro del agujero, y ahora al ver a Simón no solo cubierto de pies a cabeza por un traje, sino también encerrado dentro de un espacio reducido. Esta escena puede interpretarse como una representación del encierro que sufre Simón. Vive prisionero de su propia vida y de sí mismo, atrapado por sus decisiones. Luego de colocar las conexiones correspondientes al explosivo, Simón da una última indicación por handy a sus compañeros. Activa los explosivos mediante una palanca y la cámara comienza a alejarse, revelando las dimensiones de la estructura en la que se encuentra, que transmite una sensación de infinitud. Nuevamente aparece esta idea de la cárcel en la que está atrapado el personaje de Darín. Vemos columnas tras columnas que lo encierran y lo empequeñecen. Todo está acompañado por una de las piezas musicales compuestas por Gustavo Santaolalla. Una pieza que en realidad pertenece al soundtrack que Santaolalla compuso para la película Babel, aunque acá presenta algunas mínimas modificaciones respecto a la versión original. El tema se llama Iguazú. Más adelante, a medida que avance el relato, vamos a notar que todos los temas compuestos para este relato en particular están inspirados en el soundtrack de Babel.
Otra curiosidad sobre Iguazú es que ya había sido utilizado en numerosas telenovelas argentinas durante años. Y un último detallito para destacar de esta escena es la presencia del color azul, que aparece inicialmente en la luz del traje que lleva Simón, pero que cobra mayor protagonismo cuando activa los explosivos, un color cargado de simbolismo, que estará presente a lo largo de todo el relato y dominará gran parte de las escenas. Al salir Simón de esta estructura, y a pesar de encontrarse ya al aire libre, podemos notar cómo esta idea del encierro que vive sigue invadiendo las escenas. Lo vemos caminar a lo largo de un vallado de seguridad. Este es un recurso que se repetirá a lo largo de todo el relato. Simón aparece constantemente rodeado de barrotes, columnas o incluso cristales que resultan casi molestos dentro de la composición del plano, pero ya vamos a llegar a eso. Afuera de la estructura podemos ver todo el operativo que se ha montado para la demolición. En el vallado aparecen carteles con el nombre de la empresa para la que trabaja Simón: Seijas, Raffo, Martínez y Asociados. Cuando Simón comienza a interactuar con sus compañeros de trabajo, queda claro que se trata de un hombre comprometido, respetado y de absoluta confianza. Todo gira en torno a él. Un hombre toma su casco, otro le acerca agua y un trapo para secarse el sudor, a lo lejos alguien lo saluda y él responde, da unos pasos más y otro trabajador le entrega una llave. Todo este despliegue sirve para reforzar el prestigio del personaje, la confianza que el equipo deposita en él y el nivel de responsabilidad que maneja. Con la llave en la mano, Simón desbloquea el equipo con el que va a activar la detonación. Una vez más, su obsesión por la perfección queda en evidencia. Desde colocar los cartuchos hasta presionar el botón final, Simón se encarga de todo. No delega responsabilidades, porque solo confía en su propia habilidad para que las cosas salgan exactamente como deben salir. De fondo podemos ver la estructura que está a punto de ser demolida. Se trata de unos antiguos silos que pertenecieron a la empresa Molinos Río de la Plata. Construidos a principios del siglo XX, formaban parte de un complejo mucho más grande de depósitos y molinos. Se encuentran en el municipio de Avellaneda y en 1992 fueron declarados Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural. Actualmente están abandonados y se ubican en la calle Carlos Pellegrini al 433. Simón activa la detonación y continuamos con una serie de pequeños detalles que se suman a todo lo que ya veníamos observando sobre la mentalidad minuciosa y perfeccionista del personaje. Al comenzar la demolición vemos cómo su equipo empieza a aplaudir. Pero Simón levanta las manos para pedirles que se detengan, como si les indicara que no se adelanten. Él no puede asegurarse de que el trabajo haya sido exitoso hasta ver caer el último trozo de concreto. De hecho, cuando el edificio ya está prácticamente en el suelo, Simón continúa observando atentamente. Este gesto le hace honor al águila que lo representa en los créditos de apertura, un animal que utiliza su agudeza visual como herramienta de caza. En este caso, la mirada de Simón representa su agudeza mental. La película refuerza esta idea con un primerísimo primer plano de sus ojos. Lo vemos serio, concentrado, incapaz de relajarse hasta no corroborar que el trabajo esté completamente terminado. Recién cuando sus compañeros retoman el aplauso, Simón esboza una leve sonrisa y asiente en señal de agradecimiento. Y eso es todo, es el mínimo disfrute que se permite. En la siguiente escena vemos que Simón también es el encargado del acceso a las áreas restringidas donde se almacenan los explosivos. Su nivel de responsabilidad es total. En el plano siguiente podemos observar con claridad su vestimenta, un detalle que va a funcionar como indicador del bagaje simbólico que carga Bombita, pero que también nos va a hablar de la evolución del personaje. Simón está completamente vestido de azul, un color que ya había aparecido antes como señal de activación de los explosivos, un detalle para nada casual. Explosivos, Bombita, ¿le suena? Lleva puesto un camperón que lo va a acompañar durante casi todo el relato, un suéter y jeans del mismo color, todo azul. Esta elección habla de su rigidez, un hombre estructurado, sobrio, contenido, cuya vestimenta refleja una personalidad ordenada y controlada. Prestar atención a su vestuario y a los momentos en los que el azul se hace presente nos va a ayudar a identificar los distintos estadios por los que el personaje va a atravesar a lo largo del relato. Y por supuesto los voy a ir marcando a medida que avancemos. De momento, el azul representa rectitud, orden. Pero atentos a esto, porque este color cambiará de significado al igual que la personalidad de Simón, que va a sufrir una transformación a lo Walter White. Va a dejar de ser Simón Fisher para convertirse en una versión liberada de toda barrera social, Bombita.
Pero volviendo a la escena, Simón se encuentra en una llamada telefónica con su esposa mientras sube a su oficina. Al parecer, se le ha encargado que esté en su casa a las 5 de la tarde con una torta de cumpleaños. Cuando él le asegura que va a llegar puntual, eso no parece ser suficiente. Tiene que volver a rectificarlo. A las 5 voy a estar ahí con la torta, no te preocupes. A las 5 estoy ahí con la torta, quédate tranquila. Este pequeño detalle ya nos adelanta parte del conflicto que mantiene con su esposa. Simón es un hombre impuntual, ausente, así que su palabra ya no alcanza. Finalmente lo vemos dirigirse a la panadería para buscar la torta y estaciona su auto frente al local. En la panadería... Ah, miren, acá está el pastel de bodas de Romina y Ariel. Esta es la primera conexión explícita de este relato con otro segmento de la película. A partir de esto podemos deducir, como ya había mencionado, que la boda de Romina y Ariel ocurre esa misma noche en la que Bombita compra la torta para su hija. Mientras Simón está comprando la torta, tenemos un vistazo a la calle, donde vemos que una grúa, con detalles en azul, se acerca a un auto también azul. Por asociación cromática, y bueno, tampoco porque es muy sutil, podemos anticipar que está a punto de llevarse el auto de Simón. Dentro de la panadería, si bien la empleada mantiene un trato amable, Simón se permite tirar un chascarrillo cuando ella le dice el precio de la torta. Serían 360. ¿Es importada? La chica se ríe, pero más por reflejo que por gracia. Antes la vemos quedarse en silencio por un segundo, como si el comentario no le hubiera caído del todo bien. Luego, cuando Simón pregunta, ¿Factura tenés? la empleada responde enumerando las distintas variedades de facturas que ofrece el local, a lo que Simón contesta con un tono poco amistoso, algo sobrador. Ticket. Factura. Acá vale la pena detenerse en dos cosas. Primero, en la actitud de Simón. Se muestra condescendiente con la empleada. Parece amable, pero hay una prepotencia sutil, un tufillo de superioridad. Se ríe del error de la chica y luego niega con la cabeza, como si su pregunta hubiera sido una obviedad y la empleada no estuviera lo suficientemente capacitada para entenderlo. Ahora bien, si preguntas en una panadería por una factura, ¿qué esperás que te respondan? El error en todo caso es de él por no expresarse con claridad ni tener en cuenta el contexto. Y acá vale la pena aclarar algo. La palabra factura, para referirse a las masas de panadería, es un uso coloquial ampliamente aceptado en el español rioplatense, aunque su significado original remita a un comprobante de compra. Así que es perfectamente comprensible y justificado que la empleada se haya confundido. Otro punto interesante es lo irónico de la situación. Minutos después, Simón va a estar rogando por un trato cordial como el que acaba de recibir en la panadería cuando se enfrenta a los empleados de la empresa de acarreo. Es el clásico no sabes lo que tenés hasta que lo perdés. El karma haciendo de las suyas. Si podés hablarme bien. Y un último detalle que vuelve a reforzar su obsesión por el control. Simón decide pedir el ticket de compra de la torta, algo completamente innecesario sin ninguna utilidad práctica. No está comprando un auto ni haciendo un trámite importante, es simplemente la necesidad de tener todo registrado, todo bajo control. Todo confirmado, todo cierto. Cuando la empleada se va a buscar el Ticket. Factura. Simón se da vuelta y observa por las ventanas del local. Lo vemos feliz, relajado. Todo le viene saliendo perfecto desde el trabajo, exactamente como él lo tenía planificado. Notemos cómo la película insiste en mostrarnos a Simón constantemente encerrado, delimitado por marcos, vidrios y estructuras. Simón lleva una sonrisa dibujada en el rostro, pero sabemos que le va a durar poco. Detrás suyo podemos ver cómo ya están remolcando su auto. En la siguiente toma, cuando sale de la panadería y se da cuenta de lo que está ocurriendo, su expresión se transforma por completo. Prestemos atención al cambio abrupto en el sonido ambiente. Pasamos de la calma del interior del local al caos de la calle, dominado por el chirrío de una amoladora que nos taladra los oídos. Pero este objeto de trabajo no solo cumple una función sonora que nos indica que la paz de Simón se ha desvanecido, sino que también es clave en la composición del plano. Fíjense cómo Simón queda ubicado exactamente en el centro de la imagen, flanqueado por dos objetos que destacan particularmente. Estos representan las dos únicas opciones que tiene frente suyo. La primera es elegir cualquier otro medio de transporte para regresar a su casa, llegar a tiempo con la torta y priorizar a su familia. La segunda es elegir el conflicto, dirigirse al playón de las grúas para recuperar su auto, no sin antes hacer un reclamo y con el riesgo de llegar tarde a su casa. La propia composición del plano nos sugiere cuál es el camino correcto y cuál no. De un lado tenemos una bicicleta, símbolo de un medio de transporte
transporte económico, simple y sustentable. Del otro, una amoladora, una herramienta potencialmente peligrosa que puede cortar y lastimar si no se la maneja con cuidado, que además larga chispas incandescentes, una clara representación del fuego, la ira, y produce un sonido estruendoso. Sumemos un detalle más: la ubicación de estos objetos en el plano. La bicicleta se encuentra a la izquierda y la amoladora en la derecha. Si vieron el análisis de las ratas, recordarán que hablamos de cómo en la ficción suele representarse el bien y el mal a través de la figura del ángel y el demonio, ubicados tradicionalmente a la izquierda y a la derecha del personaje respectivamente, como manifestación de su conflicto interno. En este plano ocurre algo similar, pero con una diferencia clave. Acá no hay conflicto interno. Bombita tiene muy claro lo que va a hacer. No estamos frente a una duda moral, sino frente a la visualización de dos caminos posibles. La escena no nos muestra lo que Simón podría elegir, sino lo que está dejando de elegir. Por esto es que les mencionaba que las constantes tomas que encierran a Simón detrás de distintas estructuras nos vienen a decir que es preso de su propia vida, pero sobre todo de sí mismo, de las decisiones que toma y de aquello que decide ignorar, producto de una mentalidad que necesita tener todo bajo control. Si eligiera dirigirse a su casa, no podría tener la cabeza tranquila hasta el día siguiente pensando en que aún debe solucionar lo de su auto. Simón es una persona que vive bajo una presión constante, impuesta por sí mismo. Finalmente, cruza la calle y despega la notificación del suelo. Fíjense cómo Cifrón vuelve a jugar con los colores en la composición. La bicicleta, que representaba la opción segura, es de color rojo, un color que generalmente se utiliza para señalar peligro, pero que en este caso no lo representa. Acá el verdadero conflicto, o al menos el camino hacia él, está marcado por el azul, el mismo color que viste el trabajador que está usando la amoladora. Esto es algo que ya habíamos visto en Pasternak, donde el azul representaba el conflicto interno de Isabel a través de su equipaje, símbolo de la carga que arrastra consigo, y también en Las ratas, donde la lata de veneno, eje central del conflicto, era nuevamente de color azul. Pero hay un detalle más: el papel de la notificación de la empresa de acarreo es rojo, un rojo que no remite directamente al peligro, sino más bien a la alerta, algo similar a lo que ocurría en Pasternak, donde los asientos rojos del avión convivían rodeados de azul. En una misma escena, un mismo color puede adquirir significados distintos según el contexto. Antes de pasar a la siguiente escena, hay un detalle más que vale la pena mencionar. Este local que vemos no es originalmente una panadería, sino una chocolatería que fue transformada para relatos salvajes. Su nombre real es el mismo que aparece en la escena: Choice, un nombre que resulta más que oportuno después de todo lo que acabamos de analizar. Choice significa elección en inglés, y no podría ser más pertinente para el momento que atraviesa Simón, justo cuando está a punto de tomar la decisión que va a cambiarlo todo. Esta chocolatería está ubicada en Juncal al 1296, en el barrio de Recoleta. Bombita, como era de esperarse, se dirige en taxi al playón donde fue remolcado su auto. Al ingresar, podemos notar que todo el lugar está completamente pintado de azul. El color invade el espacio. Es el mismo color que viste Bombita y el mismo color de su auto. Esto no es casual, ya que el playón será el principal escenario del conflicto y el lugar donde culmina el nudo de la historia. ¿Quién será el perpetrador de la venganza? Bombita. ¿Y qué usará para llevarla a cabo? Su vehículo, que terminará convertido en un coche bomba. De este modo, el significado del color azul sufre una evolución a medida que avanza el relato. En un principio representaba la sobriedad de Simón, y luego termina transformándose en un color que simboliza el conflicto, e incluso el peligro. Este playón que vemos en pantalla es falso. Fue un montaje llevado a cabo en un estacionamiento de autos que actualmente ya no existe. Estaba ubicado en Avenida Córdoba al 176. A día de hoy, en ese lugar se está llevando a cabo la construcción de una torre. En fin, cuando Simón ingresa a la cabina del playón, se cruza con un hombre que sale furioso, insultándolos. ¡Qué hijos de puta que son! Esto nos habla del nivel de atención al público y de la política de la empresa. El ambiente ya se muestra hostil y nos adelanta lo que va a ocurrir. Una vez adentro, Bombita se cruza con un cartel que muchos hemos visto en lugares de atención al público o comercios. El famoso "sonría, lo estamos filmando". Un mensaje que parece casi burlesco, teniendo en cuenta que lo último que va a querer hacer una persona que está realizando trámites burocráticos como estos es sonreír. Al lado de ese cartel vemos otro que vuelve a mostrarnos el logo de la empresa BTA, siglas de Vialidad y Tránsito de Argentina.
Más arriba aparece un logo que remite al del gobierno de la ciudad, pero para evitar cualquier tipo de problema, Cifrón decide cambiar cualquier mención directa y se limita a poner Intendencia Municipal, cuando sabemos que la ciudad de Buenos Aires funciona casi como una provincia más. Por lo tanto, no tiene intendencias ni municipalidades, sino una jefatura de gobierno con su respectivo jefe de gobierno. Esta escena hace hincapié en cómo el sistema mantiene a raya a los ciudadanos constantemente por medio de diferentes mecanismos, a la vez que resalta la importancia que van a tener las señalizaciones en este relato. Cuando por fin llega el turno de Bombita, se dirige a la cabina y acá le ocurre algo parecido a Diego Iturralde en El Más Fuerte. El tipo no puede terminar de contar su problema porque enseguida lo interrumpen para pedirle sus datos. Estoy acá a la altura del kilómetro 60 de la ruta que une Salta a Capital. Sí, perdón. UIA 719. Diego Iturralde. Mira, yo estacioné mi auto. La cédula verde, por favor. Este simpático empleado fue interpretado por Federico Lis. Él contó en Crónicas Salvajes que su personaje era descrito por Damián Cifrón como un hombre que trabaja mucho, que pasa noches enteras desvelado tomando café y que suele estar malhumorado y saturado. Por eso solo le interesa hacer su trabajo lo más rápido posible e irse a su casa. No escucha a la gente, la despacha rápido y atiende casi con desprecio. Es un hombre completamente automatizado por su trabajo. Por eso prácticamente no escucha a Simón. Le pide su cédula verde para cumplir con el procedimiento y despacharlo rápido. Esta actitud no le cae nada bien a Simón, que ahora exige ser atendido con respeto. Si podés, háblame bien. Le estoy hablando bien, señor. El empleado no acusa a Recibo de su actitud, por lo que continúa actuando de la misma manera. Cuando Simón le explica que el cordón donde se estacionó estaba despintado, el empleado sigue sin escucharlo y le informa que para retirar el vehículo tiene que pagar sí o sí. Y acá es donde nos enfrentamos a un problema clave. El empleado realmente no puede hacer nada por él. El reclamo de Simón está fuera de su alcance. El tipo solo repite lo que tiene que repetir y le ofrece una única opción: retirar el auto y luego realizar un reclamo ante un organismo superior. Menciona la Dirección Nacional de Tránsito, ubicada en Carlos Pellegrini 211. En esa dirección, al momento del estreno de la película, se encontraba la Dirección General de Tránsito, por lo que el film está haciendo referencia a un organismo real, aunque sin mencionarlo de manera directa. Simón no está para nada de acuerdo con esto. Él quiere retirarse de ese lugar sin pagar, porque cree que incluso deberían resarcirlo por el error que cometieron. Simón se encuentra frente a un obstáculo, frente a la burocracia de esta empresa, y esta barrera es representada a través de este plano, donde vemos al personaje de Darín enfrentado a un cristal, una cabina que lo separa del empleado. De alguna forma, esta imagen representa el encierro de ambos, el del empleado atrapado dentro de ese habitáculo diminuto, esclavo de su trabajo y de las reglas que lo rigen, y el de Bombita, del otro lado del vidrio, preso de las trabas que el sistema utiliza para salir airoso de sus propios errores. La cámara avanza en un zoom hacia la figura de Simón, mientras este exige que le pidan disculpas y le devuelvan el dinero gastado en el taxi. El encuadre se cierra tanto que el empleado queda fuera de plano y vemos a Bombita completamente solo, como si quedara aislado frente a su reclamo. Ante las exigencias de Simón, el empleado se les ríe en la cara. Fíjense cómo funciona esta forma de sumisión y automatización en la que muchos vivimos. Cuando alguien se atreve a hablar, a reclamar o a ir más allá del conformismo, nos resulta gracioso. No porque tenga razón o no, sino por lo utópico de su reclamo. Cuando Simón le pregunta de qué se ríe, lanza una frase que Darín supo explicar muy bien en una entrevista. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. ¿Dónde está la oficina donde te piden disculpas cuando cometen un error? Hay algo que me causa un poco de gracia y de ternura del personaje, que es que en un momento dice, frente a una discusión que tiene con un empleado, dice, ¿dónde queda la oficina donde te piden disculpas cuando se equivocan? En sí mismo, por supuesto, es un infantilismo, es naif y que yo, pero debería ser así. Es decir, si vos tenés una actividad que permanentemente está lidiando con la posible injusticia que se pueda cometer con un ciudadano, deberían tener considerado un lugar en donde haya unos señores que digan, bueno, a ver, cuéntenos cuál es su problema. Ante esta respuesta de Bombita, salta una señora a decir lo siguiente. Estamos todos en la misma, señora, apúrese, por favor. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió?
Esta simpática señora encaja dentro de lo que mencionaba en videos anteriores sobre los personajes reactivos, pasivos y automatizados. Ella vive las mismas injusticias que Simón. De hecho, la vemos con un aspecto cansado y estresado. Pero ante esas injusticias decide resignarse y cumplir con sus obligaciones para perder el menor tiempo posible y volver a su casa. No decide reclamar, tal vez porque sabe que nada va a cambiar, porque no quiere perder tiempo o porque siente que tiene demasiado que perder. En lugar de ponerse en el lugar del otro, actúa desde el individualismo y termina enojándose con quien se anima a alzar la voz. Su actitud despierta una profunda indignación en Simón, que se queda mirándola durante unos segundos, mientras el empleado refuerza esta idea de que las cosas son así y no se pueden cambiar. Le explica que la multa se considera prueba suficiente, dando a entender que su reclamo queda automáticamente invalidado y que deberá pagar sí o sí. Es en este punto cuando Simón intenta poner él mismo trabas como excusa para no pagar, pero todos sus intentos resultan inútiles. ¿Y si no tengo plata? Puede cancelarlo con tarjeta de crédito, débito o bienvenido otro día, lo que sí se le va a cobrar el estacionamiento. Es un sistema diseñado para quitarle el dinero a los ciudadanos. No hay forma de que no se salgan con la suya. Al no ver otra alternativa, Simón termina pagando a regañadientes y como la indignación lo desborda, no encuentra otra salida que descargarse verbalmente con el empleado. Sabes que sos un delincuente, ¿no? Utiliza una última frase que, si nos ponemos estrictos, encierra mucha verdad. Miserable servidor de este sistema corrupto. Si todos nos ponemos de acuerdo y permitimos que el sistema nos pise la cabeza, le estamos haciendo un favor. Terminamos convirtiéndonos en servidores involuntarios de la corrupción, la burocracia y la injusticia. Al mundo en el que vivimos le sirve tener individuos callados y serviles que le permitan seguir actuando con impunidad. ¡Oh, qué reflexión, Aristóteles! Simón es plenamente consciente de esto, y por eso su indignación es tan grande. El empleado se le ríe en la cara y otra persona se enoja con él por reclamar, una situación profundamente frustrante, y resulta hasta gracioso que Simón no se haya olvidado de la señora que lo increpó, porque luego de terminar su reclamo vuelve a mirarla, como dejando en claro que la recuerda. Para culminar con el trato pasivo-agresivo del empleado, este suelta una última frase completamente cínica. Gracias, que tuvo un buen día. Y tal vez ni siquiera lo hace con mala intención. El tipo está acostumbrado a las quejas, está harto, le da lo mismo quien tenga delante, repite frases por pura inercia, sin atender al contexto. Y es justamente esa mecanización la que vuelve su trato profundamente frío y en consecuencia despreciativo. Pasamos a la siguiente escena, donde vemos a Simón atrapado en el tráfico, un nuevo elemento que se suma a su estrés. Toda esta secuencia funciona como una crítica profunda a una sociedad moldeada por el capitalismo. Personas atrapadas en el caos del tránsito, intentando volver a sus casas luego de un día largo de trabajo, rodeadas de publicidades que les recuerdan constantemente que deben seguir trabajando para poder consumir más y más. Mientras Simón envía un mensaje a su esposa avisándole que está en camino, en la radio comienza a sonar una publicidad que me recuerda inevitablemente a The Truman Show. Esta idea de que vivimos adoctrinados desde que nacemos para ser sujetos puramente consumistas. Estuvimos ahí cuando recibiste tus primeros juguetes, cuando compraste tu primer auto, cuando compraste tu club de beneficios, préstamos de hasta 100.000 pesos en efectivo, Banco Crédito de América Latina. Esta publicidad funciona como un mensaje directo de cifrón. El adoctrinamiento está presente desde la cuna. Se nos educa para moldarnos a vidas agotadoras que apenas nos permiten mantenernos. Se nos enseña a no exigir demasiado, a no cuestionar, a no pedir más de lo que se nos da. Y a cambio el sistema nos ofrece pequeñas recompensas, unas vacaciones cortas, un gustito ocasional, la posibilidad de comprar algo que nos haga sentir por un rato que vale la pena. No es casual que la publicidad sea de un banco ofreciendo préstamos como si fueran un beneficio extraordinario, cuando en realidad muchas veces terminan convirtiéndose en una trampa de deudas. El mensaje es claro: seguí trabajando, seguí pagando, seguí corriendo en la ruedita del hámster. La toma asfixiante de Simón dentro de su auto, rodeado de otros vehículos hasta donde alcanza el plano, funciona como una advertencia. Simón es un individuo más, una pieza del engranaje, pero que ya empieza a cansarse. La esposa de Simón responde a su mensaje, pero lo hace con enojo. La angustia, a medida que avanza el relato, se vuelve cada vez más intensa. Tenemos entonces un plano general de la autopista cuando
Acá aparece la segunda conexión con otro de los relatos, el logo de la aerolínea del avión que termina estrellando Pasternak. Esto confirma que Pasternak ocurre en el mismo universo que Bombita. Gracias a este detalle podemos especular que lo sucedido en Pasternak aún no ha ocurrido. En todo el relato de Bombita, los únicos titulares que vemos destacados en los medios son los relacionados con el incidente en la Dirección Nacional de Tránsito y la explosión en el playón de estacionamiento. Por lo tanto, podríamos deducir que Pasternak sucede después. Incluso me atrevería a decir que ocurre al final de la película. A lo largo de Relatos Salvajes vemos varias veces titulares en noticieros y diarios y en ninguno se hace mención a un accidente aéreo, un hecho que por sus características habría sido cubierto de forma masiva por los medios. Continuando con las desventuras del ingeniero Bombita, finalmente llega a su casa. Tarde, muy tarde, ya es prácticamente de noche. En el interior de la casa vemos que se vieron obligados a suplantar la torta de cumpleaños por un alfajor. El cumpleaños es de la hija de Simón, Camila, interpretada por Camila Sofía Casas. Simón llega justo mientras le están cantando el feliz cumpleaños. Al finalizar, se acerca con la torta y le pide a Victoria que vuelvan a cantar el feliz cumpleaños para poder usar la torta que él había encargado. Su esposa le pide que ni le hable y se retira. Simón entonces saluda a su hija, que no reacciona de una manera muy agradable. Esto nos permite entender que ella también ha empezado a notar sus ausencias. Y para que una menor de edad perciba este tipo de cosas, estamos claramente frente a una desatención sostenida por parte de su padre. Luego continúa saludando al resto de los invitados, que ya están por retirarse. En ese momento dice: Yo soy el padre. Mientras se ríe y hace un gesto con la mano. Acá me queda la duda de si realmente toma conciencia del error que cometió o si simplemente está victimizándose frente al destrato de su esposa. Quiero creer que la correcta es la primera opción. Victoria acompaña a los invitados hasta la puerta y vuelve a ignorarlo. Simón se dirige al piso de arriba y una de las amigas de su hija revienta un globo. Y el único que se asusta es Simón. Un detallito que hace referencia a que es un sonido que lo alerta particularmente porque es justamente un ingeniero en explosivos. Más tarde vemos que Victoria y Simón están discutiendo en la cocina sobre lo sucedido. Victoria le reclama que el problema se podría haber solucionado de una manera simple, tomándose un taxi hasta su casa e ir a buscar el auto más tarde. Fuera ese mismo día o al siguiente, Simón podría haber hecho exactamente el mismo reclamo. Eso es lo que Victoria intenta hacerle entender, pero Simón no lo acepta, responde con un rotundo no, y cuando ella le remarca que se perdió el cumpleaños de su hija, él responde que Pero qué fácil que es todo para vos, yo estoy harto de que me roben la plata. simplifica por completo el punto de vista de Victoria y es incapaz de ponerse en su lugar. Todo gira en torno a él, a cómo se siente él, pero no puede comprender cómo se sienten su esposa y su hija. Ante esta actitud, Victoria le saca la ficha en un segundo y responde: ¿Vos tenés idea de la indignación que a mí me produce que siempre encuentres una excusa para todo? ¿Que culpes a la sociedad por todo? Hoy fue la grúa. Ayer había sido el tránsito, mañana va a ser la manifestación. La verdad es que vos perfectamente podrías haber salido con tiempo, pero no. Todo es prioritario menos tu familia. Esto conecta directamente con lo que mencionábamos antes. Las desgracias de Simón son consecuencia de sus propias decisiones. Su relación inestable con su familia no es culpa de lo externo, es responsabilidad exclusiva de él. Esa es la conclusión a la que Victoria llegó hace tiempo. Para Simón, su familia nunca fue una prioridad. Siempre se pone a sí mismo en primer lugar. Pero Victoria ya perdió la esperanza, así como ha perdido la esperanza en un cambio real. La sociedad no va a cambiar. Algo que también puede leerse como un reflejo de una sociedad cansada de esperar soluciones que nunca llegan. Este hartazgo frente a un esposo ausente se ve reforzado por la puesta en escena, especialmente a través del color. El verde invade el fondo de los planos de Victoria. Es el mismo color que los separa cuando ambos comparten la toma y también el de la camisa que ella viste, aunque en un tono mucho más oscuro, casi negro. El verde puede significar muchas cosas en el cine, desde la avaricia hasta la maldad, pero también puede representar el asco, la saturación, el hartazgo. Ese hartazgo que carga Victoria por una relación completamente desgastada y por discusiones que se repiten una y otra vez. Porque, por lo que expresa ella, esta situación de Simón siendo ausente no es nueva, ocurrió demasiadas veces, tantas que Victoria termina lanzándole la fatality. Vos no vas a cambiar. Y yo estoy cansada. ¿Qué significa eso? El ingeniero sos vos. Calculalo. ¡Se viene el divorcio, carajo!
Al día siguiente vemos a Simón haciendo la fila para realizar el reclamo en la Dirección Nacional de Tránsito. Allí entabla una conversación con otro hombre, que le explica más o menos cómo funciona el curro de las empresas de acarreo. El gobierno habilita una empresa privada para que levante guita en pala. Obviamente a cambio de una comisión para los funcionarios que nosotros mismos elegimos. Este hombre llega a una conclusión bastante acertada. Solo hay dos opciones, o pagar o morir del estrés. Pero inmediatamente aclara que en su caso, la mejor alternativa es pagar, porque su posición económica le permite tomárselo con liviandad. Por lo que dice a continuación: Yo tengo muchas razones para vivir. Quiero navegar, viajar por el mundo con mis nietos. Entendemos que se trata de una persona con un estatus económico más alto. Acá nos encontramos frente a una situación que refleja muy bien el funcionamiento de una parte importante de la sociedad. Las clases más bajas se ven obligadas a alzar la voz para no ser llevadas puestas por la voracidad del sistema, mientras que las clases más acomodadas pueden darse el lujo de pagar y seguir adelante sin mayores consecuencias. Por eso Simón apenas lo escucha y responde con monosílabos. Sabe que este hombre no comprende su situación, no porque le falte información, sino porque para él el problema se resuelve con plata, y para Simón no se trata solo de dinero, sino de una cuestión de principios, de dignidad. Y también, claro, porque se trata de la típica conversación incómoda en una fila de trámites. Vos estás maquinando mentalmente todas las formas posibles de putear a los empleados que te van a atender y aparece el señor o la señora que te saca charla y no se calla más. Take it easy. En esta escena podemos destacar como último detallito cómo Cifrón aprovecha cada tanto para introducir imágenes vinculadas a la naturaleza, algo que ocurre a lo largo de todo el film, donde los personajes aparecen rodeados de imágenes de paisajes naturales o de animales. Cuando por fin llega su turno, volvemos a ver una imagen que ya nos adelanta cómo será su experiencia de atención. Un hombre que estaba siendo atendido en la cabina anterior se retira dando un golpe en el mostrador y yéndose visiblemente enojado. Cuando Simón es atendido, el empleado, interpretado por Pablo Chao, se muestra en principio amable, parece escucharlo, lo que nos hace creer que esta vez la atención va a ser diferente. Pero apenas lee la multa, volvemos a la figurita repetida. Un empleado automatizado que no escucha realmente, pero que finge muy bien una atención personalizada. El cordón estaba despintado. ¿Me permite? Son 560 pesos. Simón ya está harto de ese trato, así que le pide encarecidamente que lo escuche. Está rogando por un mínimo de empatía, por alguien que se ponga en su lugar, aunque sea por un segundo. El empleado, ahora sí, presta atención real y escucha el problema. Pero hasta ahí llega su esfuerzo, porque apenas Simón termina de explicarse, el tipo se limita a cumplir con su función. No le importan los errores que se hayan cometido y repite exactamente la misma frase que el empleado del playón de grúas. La multa se considera prueba suficiente. Simón se harta y comienza a sacarse. Insulta, levanta la voz y vuelve a pedir entendimiento. El empleado también se enoja y le recuerda que él solo está haciendo su trabajo. Pero acá ocurre algo interesante. Deja de comportarse como un simple autómata y pasa a convertirse en un defensor del sistema. Abre un debate moral con Simón. Usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice, no sabía que no se podía matar. Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. Y es ahí donde lanza un ejemplo bastante desacertado. Como bien dice el ingeniero. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito. En este momento vemos como el empleado recurre a un argumento completamente forzado para justificar su postura. Confunde la moral, el hacerle daño a otra persona, con una regla de tránsito impuesta por un organismo burocrático. Y además plantea que el ciudadano debería saberse de memoria cuáles de las casi 13.000 manzanas que tiene la ciudad de Buenos Aires permiten estacionar y cuáles no. Algo que ni él, ni siquiera quienes aplican el reglamento, conocen de memoria. Este empleado es el verdadero miserable servidor de este sistema corrupto. Cuando Simón entiende que continuar la discusión no va a tener ningún propósito, pide hablar con un superior. El empleado le responde que no hay. Acá vuelve a quedar en evidencia la impunidad burocrática.
mecanismos diseñados para salir airosos frente a sus propias fallas y una despersonalización total del funcionamiento del sistema. La institución se presenta como un espacio donde no hay nadie que dé la cara. No hay responsables, no hay interlocutores, solo una maquinaria que funciona por inercia con todas las letras. Y acá es donde finalmente llegamos al límite de la paciencia de Simón, la antesala de su transformación en bombita. Ante la imposibilidad de hacer llegar su queja y frente a la actitud defensora de la burocracia por parte del empleado, Simón estalla y pronuncia 2 frases que se volvieron meme. ¿Quién sos, el presidente de la República, pelotudo? ¿Qué se siente ser un chorro? Decime, contame. Tras la última frase de Simón, escuchamos cómo la gente comienza a aplaudir. Seguridad, cabina 7. ¡Llamás a seguridad! Hay entendimiento. Muchos se sienten reflejados en su indignación y en lo certero de sus palabras. Frente a esta reacción, el empleado decide sacárselo de encima, haciendo uso de su minúsculo poder, y llama a seguridad. Simón, completamente indignado, y creo yo, también envalentonado por la arenga de la gente, toma un matafuegos que ya venía siendo enfocado en varios planos anteriores, ubicado justo entre él y el empleado. Un claro anticipo de un desenlace inevitable. Lo descuelga y se desata el caos. Gritos que le piden que se calme, mezclados con otros que lo alientan. Entre esas personas vemos al mismo hombre que lo había aplaudido segundos antes y que ahora le pide que se tranquilice. Simón avanza hacia la cabina y comienza a golpear el vidrio hasta quebrarlo. Esta escena funciona como una síntesis perfecta de lo que será el final del relato. Simón explotando, siendo apoyado y alentado por la gente, mientras destruye parte del patrimonio de una institución en un intento desesperado por ser escuchado. Al igual que en el desenlace, donde Simón pone en jaque a la empresa y al propio gobierno de la ciudad, pero no logra sin embargo llegar a nadie, ese vidrio roto que no termina de colapsar resume a la perfección lo que ocurre. Jamás vemos el rostro de ningún responsable. De alguna manera, el sistema al final vuelve a salirse con la suya. Volviendo a la acción, mientras Simón golpea el vidrio, el hombre que antes le pedía que se calme vuelve a alentarlo, al igual que otros de la multitud. Pero también escuchamos voces que lo desaprueban. Vemos personas aterradas y otras que simplemente se limitan a filmar. Un resumen perfecto de cómo funcionan las masas. Y voy a ponerme pesado con este punto, pero me parece importante volver a destacar los planos que remarcan constantemente la división entre los empleados y la gente. Los encuadres que encierran a Simón entre pilares, cabinas y cristales, y el hecho de que ni siquiera puedan hablar directamente entre ellos, obligados a escucharse a través de un intercomunicador. En cuanto al uso del color, no hay demasiado que analizar. Se mantienen las mismas representaciones que venimos observando a lo largo del relato. Lo que más destaca es el matafuegos, cuyo color resalta en el fondo durante la discusión con el empleado. Un color que ya habíamos mencionado funciona como señal de alerta, anticipando el estallido inminente. También podemos notar un ligero cambio en la vestimenta de Bombita. Si bien continuó usando su campera y jean azul, ahora aparece con una camisa gris debajo. Un detalle sutil, pero no menor. Su formalidad comienza a desvanecerse. El orden y la rigidez que lo caracterizaban empiezan a resquebrajarse, al igual que su paciencia. Como era de esperarse, el personal de seguridad se acerca y retiene a Simón. Saltamos a la escena siguiente, donde lo vemos salir de una comisaría, nuevamente encuadrado detrás de un patrón de barrotes. Es quizás el plano más explícito en cuanto a la representación de esta idea de Simón como un personaje en permanente estado de encierro. Al salir, lo está esperando uno de sus compañeros de trabajo, Pécora, interpretado por Luis Maceo. Este le hace un chiste que encaja perfectamente con el humor que maneja la película. No te violaron, ¿no? Cuando ambos salen a la calle, notamos que Simón parece haber pasado toda la noche en la comisaría. Por la tenue iluminación del día y por la cobertura de la noticia que ya ha llegado a los diarios, podemos inferir que se trata del amanecer del día siguiente. Tengamos en cuenta que las ediciones impresas suelen cerrarse durante la madrugada. En la conversación nos enteramos de que la empresa para la que trabaja Simón se encargó de sacarlo de la comisaría para limpiar su imagen, pero la imagen de la empresa. Acto seguido, Pécora le muestra el diario donde Simón aparece escrachado como un inadaptado que provocó destrozos en la Dirección General de Tránsito y le comunica que será despedido.
Del diario podemos analizar varios detalles. El primero, y uno de los más evidentes, es que la página parece estar manchada de sangre en uno de los bordes. Podría tratarse de un error de impresión, sí, pero si observamos con atención notamos que el tono es más oscuro que el rojo del encabezado del diario. Esto nos abre dos posibles interpretaciones. La primera es literal. Podría tratarse de la sangre de Simón, producto de haberse lastimado durante el altercado con el matafuegos, aunque no lo vemos herido, ni siquiera en las manos. La segunda es simbólica, un mensaje del director. Esto es algo que ya habíamos visto en Las Ratas, aunque se me había pasado por alto. En la escena en la que Alexis, el hijo de Cuenca, entra al restaurante, se puede notar claramente que tiene una herida en el rostro, un golpe que no se explica en ningún momento y cuyo origen queda abierto a interpretación. Podría simbolizar cómo el padre ya está manchando la inocencia de su hijo con sus propias conductas. En el caso de Bombita, esta mancha de sangre en el diario funciona de manera similar, es igual de misteriosa. Puede anticipar el desenlace violento del relato o reflejar cómo la mente de Simón comienza a entrar en un torbellino de ira y violencia sin control. Cada uno puede interpretar lo que le parezca. ¿Ustedes qué creen? Otros detalles para destacar del diario son las palabras con las que se refieren al ingeniero. Lo llaman vándalo, un término que no solo deslegitima su reclamo, sino que lo reduce a un individuo fuera de sí y violento, anulando cualquier posibilidad de empatizar con él o debatir sobre el trasfondo del conflicto. En uno de los textos también se menciona que un grupo de usuarios se mostró indignado por el accionar de Simón y exige que se aclaren cuáles serán las consecuencias de llevar a cabo actos violentos como esos. Una vez más, personas que, aún siendo víctimas de las mismas injusticias, eligen aliarse con la institución en lugar de cuestionarla. Y por último, hay un detalle que funciona como una crítica sutil al funcionamiento del sector público argentino. El diario informa que debido a los destrozos provocados por Bombita, la atención al público en la Dirección General de Tránsito se verá interrumpida y no se prestarán servicios hasta que se realicen las reparaciones correspondientes. Una institución que aprovecha cualquier excusa para suspender sus actividades y de paso seguir brindando un mal servicio. Una crítica a la ineficiencia estructural y a la impunidad con la que muchas veces se manejan estos organismos. Antes de continuar, vale la pena volver a mencionar que en la misma noche en la que Bombita sale de la comisaría ocurren los hechos de Las Ratas. Recordemos que la moza aparece leyendo el mismo diario que Bombita tiene en sus manos. A partir de ese detalle, la cronología hasta este punto podría ordenarse de la siguiente manera. El inicio de Bombita, hasta que la muerte nos separe, Las Ratas y por último, cerrando todo el universo, Pasternak. Te van a desvincular, Simón. Luego de este baldazo de agua fría que significa el despido, avanzamos un poco en la historia y nos trasladamos a un edificio de oficinas que no pude identificar cuál es. De todos modos, lo importante no es el lugar, sino lo que ocurre ahí. Simón se encuentra en una mediación previa a un juicio por la tenencia de su hija. Sí, como si el despido no hubiera sido suficiente, nos enteramos de que Victoria cumplió con su palabra y decidió divorciarse. Ahora, ambos están inmersos en una disputa legal por la custodia de Camila. En la mediación están presentes Simón y Victoria con sus respectivos abogados, además de una mediadora que será la encargada de decidir si la tenencia será compartida o no. Durante toda esta escena vamos a notar que la mediadora está ligeramente inclinada hacia la derecha, o más bien hacia su izquierda, dejando en claro hacia quién se dirige su favoritismo. La escena se abre con la abogada de Victoria, interpretada por Andrea Garrote, chicaneando al ingeniero al mencionar que se encuentra desempleado. Entiendo que en este momento está sin trabajo, señor Fisher. Simón responde en el mismo tono. Sí. ¿Por? ¿Es un crimen? A partir de ahí, el intercambio se sostiene casi toda la escena desde ese tono agresivo-pasivo, funcionando prácticamente como un mano a mano entre Simón y la abogada. Esta escena realiza una crítica breve pero muy clara a otra institución que será abordada de lleno en el siguiente relato, la propuesta. Acá vemos a Simón enfrentándose a una abogada que actúa desde la pura avaricia, dispuesta a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias, con tal de obtener el mayor rédito económico posible de la disputa matrimonial. Todo esto, por supuesto, camuflado bajo una falsa ética y una supuesta superioridad moral. Durante toda la mediación, la abogada desacredita a Simón a partir de su situación económica frente a una mediadora que no escucha ni observa nada más allá de lo que se le presenta formalmente. Mientras tanto, Victoria y el abogado de Simón, interpretado por Pablo Mosenko,
Permanecen en un silencio casi absoluto, en un estado total de sumisión. La puesta en escena refuerza esta idea mediante una sucesión de contraplanos que resaltan el enfrentamiento, con los personajes rodeados de títulos y libros que transforman un conflicto profundamente humano, que involucra a una menor y el amor de dos padres, en una disputa fría, desalmada, reducida a papeles, tecnicismos e intereses monetarios. Otro detalle interesante para analizar es la vestimenta de Simón y Victoria. Simón vuelve a aparecer con un patrón de colores que ya nos resulta familiar: azul y rojo, un patrón que en Pasternak funcionaba como una señal de alerta, con el rojo contenido entre los azules. En este caso, el rojo representa una ira que empieza a aflorar con cada vez más fuerza, pero que todavía logra mantenerse bajo control. Un estado de transición hacia los últimos estadios del personaje. Victoria, por su parte, viste una prenda azul, color que ya hemos asociado al conflicto, y por encima una chaqueta negra. El negro acá puede leerse como un signo de duelo. No está feliz con la situación, atraviesa el luto de una relación fallida y de una disputa en la que, como veremos más adelante, tampoco se siente realmente representada. Cuando el abogado de Simón deja en claro a qué apunta el chicaneo de la abogada respecto a su situación laboral, Simón responde que no va a tener dificultades para encargarse de la manutención de su hija y agrega en un tono punzante y algo minimizador que tampoco tuvo problemas en mantener a su esposa a lo largo de toda la relación. La abogada hace oídos sordos a esto y continúa desacreditando a Simón, enfocando ahora la atención de la mediadora en el hecho de que Victoria actualmente sí tiene trabajo, por lo que según su planteo, será ella quien cubra la mayor parte de los gastos de la manutención de la hija. La mediadora asiente, validando los argumentos de la abogada, y esta última remata afirmando que debido a esa situación no sería necesario compartir la tenencia con Simón. Cuando la abogada dice esto, podemos notar por la reacción de Victoria que ella no está para nada de acuerdo con esa decisión. No estaba enterada del último movimiento de la abogada, pero sin embargo decide no hacer nada. Simón interrumpe para remarcar lo injusto y también lo inhumano del planteo. Esta es una lucha que viene librando desde el inicio del relato. Intentar ser escuchado, comprendido, rogar por un mínimo de empatía por parte de personas atravesadas por la rutina, la automatización y la avaricia. En este caso, la abogada encarna todo eso, y Simón no logra interpelarla de ninguna manera. Menciona explícitamente la palabra injusticia, una sensación que a los espectadores nos invade prácticamente desde el primer minuto de este relato. Simón ya no sabe qué hacer y cree de manera ingenua que en la instancia judicial las cosas van a ser distintas. Pero notemos un detalle clave. Cuando pide la intervención de la mediadora, esta ni siquiera es enfocada. Simón le habla literalmente a la nada, de la misma forma en que antes hablaba frente a empleados de atención al público. Una vez más, la película representa a otra institución como una maquinaria sin rostro, que no escucha. La abogada responde que lo único que el juez va a tener en cuenta es la violencia con la que Simón se maneja, ya que ha logrado percibir cierto destrato de su parte hacia Victoria. Y Simón, completamente desbordado, termina validando el argumento de la abogada con su propia reacción. Levanta el tono de voz en una escena bastante recordada de la película y que también formó parte del tráiler. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? La sorpresa de los presentes ante el grito de Simón refuerza la idea de que su temperamento está fuera de control. Vemos que su abogado intenta decirle algo, y en pocos segundos vamos a entender por qué. Sabe que la abogada de Victoria tiene un último as bajo la manga, esperando el momento justo para jugarlo, y la reacción de Simón se lo sirve en bandeja. La abogada pone sobre la mesa el artículo del diario que informa sobre los destrozos de Simón en la Dirección Nacional de Tránsito, un puñetazo directo al estómago. La mediadora observa el artículo y su mirada lo dice todo. Esto evidencia el enorme poder que tiene el periodismo y el daño que puede causar cuando se lo utiliza de manera irresponsable. También deja en claro el peso de la imagen. La mediadora ni siquiera necesita leer el artículo. La foto de Simón con el matafuegos es suficiente para condenarlo. Como último recurso, Simón increpa a Victoria que no sabe bien cómo responder. Ella le dice que no quiere sacarle a su hija, y ahí entendemos algo importante. Quien habló y decidió por ella durante toda la mediación fue su abogada. Victoria profundiza su resignación. Está tan cansada que ni siquiera reacciona frente a una situación así. Pero además de hartazgo, hay inseguridad, confusión, una clara incapacidad para saber qué es lo que realmente quiere.
En un último comentario antes de retirarse, la abogada le recomienda a Simón que empiece terapia. Y la verdad no es un mal consejo. Tal vez así se habría evitado el declive catastrófico en el que se encuentra. Quería agregar un último detallito que se me había pasado por alto. El saco que lleva puesto la abogada de Victoria tiene un estampado floreado de color azul, un detalle que la mimetiza con Victoria y que hace referencia a la naturaleza. Volvemos a tener un plano general de la ciudad de Buenos Aires, que funciona como una elipsis, pero que además encaja a la perfección con la atmósfera caótica y asfixiante del relato. Las calles se ven diminutas frente a estructuras monumentales que las encierran, reforzando una vez más la idea de un individuo aplastado por el sistema. Con esta pequeña elipsis pasamos a una escena que muestra el último intento de Simón por sostener una imagen civilizada. Lo vemos ingresar a un edificio de oficinas de una empresa minera, a donde va en busca de trabajo. En su vestimenta se percibe claramente este esfuerzo final por encajar como un hombre serio, contenido y elegante. Lleva traje. Es la primera vez que lo vemos vestido de una manera tan formal. Todo pareciera indicar que estamos frente a un cambio importante en el personaje. Y efectivamente lo es, aunque no en el sentido que esperamos. Hay dos detalles que nos hablan del estado en el que se encuentra Simón. El primero es la puesta en escena. Una vez más, lo vemos atrapado dentro de una estructura que lo empequeñece, rodeado de un patrón repetitivo que parece infinito. De hecho, este plano funciona como un paralelismo directo con el primer plano que nos presentaba el personaje. Si lo pensamos así, esta escena parece presentarnos a un Simón distinto al del comienzo del relato. A diferencia de aquel, este ya no se encuentra en un espacio oscuro y reducido, sino en un entorno luminoso y amplio. Esto podría interpretarse como el posible despertar de un nuevo Simón, o al menos el camino hacia ese despertar. Sin embargo, su figura sigue viéndose diminuta frente al espacio que lo rodea. El segundo detalle tiene que ver con el color de su vestimenta. Simón viste un traje y una camisa en tonos azulados, un color que a esta altura de la historia ya representa el conflicto. Esto sugiere que nos encontramos frente a un Simón al que la cadena ya se le está soltando por completo. El único elemento que desentona es su pantalón, de un beige claro, que podría simbolizar ese último esfuerzo por mostrarse contenido. Apenas se cruza con la recepcionista del lugar, entendemos que ese esfuerzo va a durar muy poco. Simón recorre el largo hall en dirección a la recepción y acá aparece un detalle clave, un verdadero detallazo, que permite ordenar casi por completo la cronología de Relatos Salvajes. Se los dejo con subtítulos para que lo vean por ustedes mismos. Se dejó la casa libre. Mirá la repe. Mirá. ¿Sabes que el marido de Vero se fue a Salta a ver unas bodegas y dejó la casa libre? La recepcionista está hablando con una amiga y le comenta que el marido de otra amiga, llamada Vero, tiene la casa sola, ya que su esposo se fue a ver unas bodegas a Salta. Sabiendo que Cifrón no deja ningún detalle librado al azar, es evidente que se está refiriendo a la esposa de Diego Iturralde. Con esta escena se suma un dato más sobre las razones del viaje de Diego. Se trata de un empresario que viaja a Salta por un negocio inmobiliario relacionado al vino. Esto nos permite confirmar que la historia del más fuerte transcurre en paralelo a la de Bombita. De esta manera, la cronología de la película queda casi completamente armada. El inicio de Bombita, el inicio y cierre de Hasta que la muerte nos separe, el inicio y cierre de Las ratas, el inicio y cierre del más fuerte, el cierre de Bombita y por último, el relato de Pasternak. Solo restaría ubicar con precisión la línea temporal de la propuesta para completar el rompecabezas. Cuando por fin se acerca a la recepción, Simón se encuentra con uno de sus enemigos naturales, un empleado de atención al público. Esta recepcionista fue interpretada por Fiorella Pedrazzini. Al llegar, Simón le dice a la recepcionista que se comunicó hace unos días con la secretaria de un ingeniero llamado Ederer y que viene a dejar su portfolio. Ella lo recibe y le asegura que se lo entregará con gusto al señor Ederer. Pero Simón, como no podía ser de otra manera, prefiere entregarlo en mano. Una vez más, haciendo honor a una mentalidad ya no solo meticulosa, sino directamente quisquillosa. Acá además se suma otro factor clave. Simón quiere limpiar su imagen. El artículo periodístico lo escrachó de la peor forma, y él sospecha que esta empresa minera no quiere recibirlo por ese motivo. Por eso insiste en el trato directo, quiere explicarse, justificarse, ser escuchado. Mientras Simón hace un breve resumen de su currículum, podemos observar el mismo patrón que se repite con todos los empleados de atención al público con los que se cruza. Escuchan,
pero no oyen. Simón busca el contacto directo, pero la recepcionista le cierra ambas puertas. Le dice que el ingeniero está en obra y que la secretaria salió a almorzar, algo que Simón sospecha que es mentira, porque le resulta descabellado que alguien salga a almorzar pasada las 4 de la tarde. Puede ser cierto, pero Simón ya está completamente fuera de sí, y la última respuesta de la recepcionista no hace más que terminar de cruzarle los cables. Más de las 4 de la tarde. No manejo sus horarios yo. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Como viene siendo una constante en todo el relato, nos encontramos otra vez con empleados cansados, hastiados, que ya no escuchan y que descargan ese hartazgo despreciando a cualquiera que se cruce por delante. La cuestión es que Simón se hincha las bolas al segundo y la manda a la mierda. Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Mientras se va renegando, podemos ver al fondo cómo se asoma un guardia de seguridad, otra constante en los espacios que recorre Simón. Ante cualquier irregularidad, estas instituciones no dudan en expulsar a quien no desean escuchar. Ya fuera del edificio, Simón se dirige a su auto, pero descubre lo peor: el auto no está. Y un kiosquero que está detrás suyo se lo confirma. ¿El Chevrolet azul? ¿Qué pasó? Sí, le remolcaron el auto por segunda vez. Acá es cuando uno entiende que los cordones despintados no son un descuido, son una estrategia absolutamente planificada para sacarle la mayor cantidad de plata posible a la gente. Simón queda estupefacto, observando la pegatina de notificación que flamea sobre una alcantarilla. La toma lo enfoca en un plano contrapicado, con la cámara ubicada dentro de la alcantarilla. Un plano cargadísimo de significado. Primero, Simón vuelve a aparecer encerrado, pero esta vez en un espacio infinitamente más pequeño que cualquiera que los que vimos antes. La presión que siente es aplastante. La situación pone en jaque su estabilidad emocional. Por otro lado, la imagen simboliza el descenso del personaje a lo más oscuro de su ser. No es casual que sea una alcantarilla. Metafóricamente, Simón está a punto de enchastrarse en la mierda, de ensuciarse las manos. El diseño sonoro acompaña de manera perfecta. Se escucha el retumbar de unas campanas. Históricamente, el sonido de las campanas está asociado al anuncio de eventos importantes, convocatorias civiles o religiosas, pero también la advertencia de un peligro inminente como incendios, invasiones o ataques. Acá cumplen exactamente esa función. Las campanas anuncian un hecho decisivo, anuncian, diría yo, la llegada del cataclismo de Simón. En la siguiente escena lo vemos colocar su tarjeta en un cajero automático, que de paso hace chivo del ICBC. Una vez más, Cifrón encierra a Simón en un plano contrapicado, esta vez dentro del cajero. El encuadre es mucho más cercano a su rostro. Lo vemos completamente agotado, suspirando, como conteniendo un estallido de ira. Introduce su clave, 1379. Dos pares de números que claramente no parecen elegidos al azar. En la quiniela, el 13 es la yeta y el 79 es el ladrón. Un resumen perfecto de lo que le viene ocurriendo a Simón, un tipo meado por un dinosaurio que ha perdido todo y que, para colmo, vuelve a ser pescado por la empresa de acarreo que una vez más le chorea la guita. Mientras retira el dinero, la escena está musicalizada por un tema de la banda Lucien Belmont. Lucien Belmont no es una persona, sino una banda cordobesa. Por ahí leí en internet que estaba integrada por Carlos Longo, Enrique Re, Amado Caniza, Julián Navarro y con coros de Liliana y Adriana Rodríguez. Pero hay que tomar con pinzas estos datos. Si alguno me lo puede confirmar en los comentarios, me serviría muchísimo. Grabaron este cover de un tema compuesto por el alemán Richard Drafi Deutscher, como se pronuncia, cuyo título original es Open Air. Lo curioso de la elección de este tema no es solo el contraste entre una melodía relajante y la estresante escena, recurso habitual para generar humor, sino también el contexto en el que fue utilizada históricamente. La canción funcionó como cortina musical del programa televisivo La Salud de Nuestros Hijos, conducido por Mario Sokolinsky. ATC presenta al doctor Mario Sokolinsky.
Y atendiendo a este detalle, podríamos leer la escena de otra manera. El uso de este tema sumaría entonces una capa más. Bombita puede pensarse como el hijo de una sociedad que se cansó de las trabas y prohibiciones que se impuso a sí misma y que terminó dando a luz a individuos irascibles, al borde del colapso. La escena de Simón pagando nuevamente en el playón de las grúas, siendo uno más entre tantos en la misma situación, acompaña y refuerza esta idea, una sociedad que se volvió prisionera de sí misma. Si prestamos atención, este plano funciona como contraste del primer plano de Simón en el playón de las grúas. En esa primera vez, el plano se acercaba a Simón haciendo énfasis en su individualidad, pero ahora, en esta segunda ocasión, el plano se aleja mostrando a otras personas a su lado, convirtiéndolo en uno más del montón. Finalmente, logra rescatar su auto del playón y lo vemos dirigirse a su antiguo lugar de trabajo. Resulta curioso que esta toma esté construida como una secuencia en reversa. Si observamos en detalle la autopista del fondo, notamos que los vehículos se mueven hacia atrás, un detalle rarísimo, difícil de pensar como algo dejado al azar. Esta decisión podría leerse como una representación del retroceso mental de Simón, que vuelve a un estadio más instintivo de su ser, dejándose llevar por la ira que lo invade y liberando toda la rabia acumulada. Pero también puede interpretarse de otra manera. Simón ya no avanza en el mismo sentido que el resto del mundo, ahora se mueve en una dirección paralela, encuentra una coherencia interna propia, una especie de calma previa al estallido. La cuestión es que Simón se estaciona en el lugar y antes de que podamos ver qué está por hacer, hay un detalle que vuelve a aparecer. El color de las luces que iluminan la escena es verde. Y ya sabemos qué representa el verde en este relato: el hartazgo, el cansancio profundo frente a una situación que se repite una y otra vez. Exactamente el estado emocional que atraviesa Simón en este punto de la historia. Una vez allí, volvemos a encontrar uno de esos planos recurrentes que lo encuadran desde un espacio reducido, el baúl de su auto. Ya habíamos mencionado en los análisis anteriores el uso de estos encuadres como manifestaciones del inconsciente de los personajes. En Pasternak era la valija de Isabel dentro del portaequipaje del avión. En Las ratas, la lata de veneno desde el interior de la estantería. En el más fuerte, el auto de Iturralde, donde transcurre casi todo el relato. Y ahora, en Bombita, es el baúl del auto de Simón. En este punto, el personaje actúa desde lo más profundo de su inconsciente, desde su ello, a que le ha dado rienda suelta para llevar adelante su venganza. Lo vemos colocar 2 cajas dentro del baúl. Pronto entendemos que se trata de los explosivos que utilizaban en su trabajo de demoliciones. Al activarlos, se encienden las características luces azules, y una vez más aparece este color, asociado al conflicto y al peligro, iluminando el rostro del perpetrador, que observa la escena con una mirada fría, deshumanizada, casi psicópata. Acá lo único que me resulta curioso es cómo Simón todavía tenía acceso a los depósitos de su ex laburo. Se ve que nunca cambiaron la clave después de que él se fue, y tampoco le reclamaron las llaves. Ya en la siguiente escena tenemos una toma fija enfocando la trompa de su auto. Vemos cómo Simón se estaciona de manera completamente intencional en un cordón que por primera vez aparece pintado en su totalidad de amarillo. Y como si eso no fuera suficiente, lo hace además casi sobre la esquina y ocupando parte del cruce peatonal. Ha dejado su auto servido en bandeja para ser remolcado. Papita para el loro. En la siguiente toma lo vemos a Simón, o mejor dicho, a Bombita, porque para esta altura de la historia el personaje ya ha sufrido una transformación total. Ha alcanzado una especie de calma interna, una estabilidad construida a partir de haber canalizado toda su furia e indignación en un plan perfectamente calculado. Lo vemos al ingeniero Bombita sentado como todo un señor con traje en una confitería, tomándose tranquilamente un cafecito con leche con medialunas y su respectivo juguito. Esta sensación de equilibrio no solo se transmite desde su actitud, sino también desde la composición del plano. Simón está sentado sobre una línea perfectamente horizontal, mientras que en el exterior la calle y la gente avanzan cuesta arriba, una imagen que funciona como metáfora de lo que significa vivir en esta sociedad, una constante cuesta arriba, un esfuerzo permanente. Bombita sigue atrapado, sí, el encuadre continúa aprisionándolo dentro de estructuras, pero ha encontrado una paz interna dentro de su propia lógica. Por eso el plano lo muestra en equilibrio frente a un mundo que sigue avanzando en pendiente.
Reforzando aún más esta calma interna, lo vemos a Simón mojar tranquilamente una medialuna en su café con leche. Un gesto cotidiano que contrasta por completo con el acto violento que está por llevar a cabo. A un costado suyo aparecen las servilletas con el nombre real de la confitería que existía en ese lugar hace algunos años, La Escalerita. Un detalle interesante si pensamos que hoy en esa misma esquina, Tucumán 300, en el cruce con 25 de Mayo, funciona un local de comida asiática. Del lado derecho de Simón podemos observar un espejo, un recurso visual que Damián Cifrón utilizará nuevamente en Hasta que la muerte nos separe, como representación del despertar de un personaje, alguien que rompe con la visión del mundo que tenía y da un salto hacia la realidad. En el caso de Simón ocurre algo similar. Bombita también abre los ojos, despierta la realidad que lo rodea y comprende cómo funciona realmente el mundo en el que vivimos, un mundo injusto y cruel que lo ha exiliado de la civilización. Sentado en su propio universo, Bombita observa con calma y casi con felicidad cómo la grúa se lleva su auto. En la toma anterior ya lo habíamos visto esbozar una leve sonrisa al verla cruzar la calle. Todo ocurre exactamente como él lo planeó. Mientras el auto es remolcado, Simón pide la cuenta y apoya ambos brazos sobre la mesa. Un gesto simple, pero que expresa una sensación de control absoluto sobre la situación. Más tarde, en el playón de estacionamiento, vemos cómo depositan el vehículo. En esta escena se nos muestra por primera vez con claridad el modelo del auto de Bombita, un Chevrolet Agile. Un detalle nada menor si pensamos en lo que ese nombre sugiere. Se trataba de un auto promocionado como ágil, práctico, fácil de maniobrar, características que casualmente describen muy bien la personalidad de Simón, metódico, eficiente y funcional. Una vez estacionado el auto, la escena nos traslada al interior de la cabina de atención al público del playón. Ahí dentro, una mujer discute con el mismo empleado simpático con el que Simón se había cruzado anteriormente. Al parecer, él mantiene el mismo trato despectivo y burlón. La mujer lo llama maleducado y califica la situación como fascista, mientras el empleado responde con sarcasmo. Tengo que pagar primero y discutir después. Exactamente. Antes de irse, la mujer lanza una frase que resume a la perfección lo que ocurrirá después. No llames a la desgracia, diría mi vieja, porque al instante de pronunciar esa frase... Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. ¡Acabala, carajo! Bombita hace volar su auto por los aires. La explosión vuelca la grúa, activa las alarmas de todos los vehículos del estacionamiento, destruye por completo las cabinas y derriba el vallado metálico que rodea el playón. La escena es impactante y marca el punto más alto de la película. Las personas salen de la cabina tambaleantes, desorientadas, y el caos se apodera del lugar. Inmediatamente, la película da paso a un montaje con una pieza musical bastante simpática. ¡Basta, carajo! Este montaje resume las consecuencias sociales del acto de Bombita. Vemos como a lo largo de varias semanas el caso va impactando de distintas maneras a nivel judicial, administrativo y social. Primero, un titular periodístico sensacionalista califica el hecho como un acto terrorista. Una vez más, la prensa aparece como una herramienta del sistema para moldear y manipular la opinión pública. En otro encabezado reaparece el abogado de Simón, ahora en el rol de defensor. Su argumento resulta tan absurdo como inverosímil. Sostiene que por ser ingeniero en explosivos, Simón tenía casualmente material explosivo en el auto y que el movimiento de la grúa habría provocado la detonación. El mismo abogado inútil de siempre ofreciendo una defensa vaga y cínica, reflejo del cinismo con el que muchas veces se manejan los abogados frente a casos muy graves. Como era de esperarse, la estrategia no prospera. Sin embargo, la fiscalía concluye que Simón no tuvo la intención de lastimar a nadie, argumentando que habría calculado el rayo de la explosión para evitar víctimas fatales. Este razonamiento apunta claramente a reducir su condena, pero la lógica es cuestionable. Aunque Simón no haya tenido la intención de matar, podría haberlo hecho sin ningún problema. ¿Qué habría pasado si alguno de los empleados de la grúa hubiese estado parado junto al auto en el momento de la explosión? A lo que quiero llegar es que más allá de sus intenciones, el plan de Simón es descabellado. Actúa desde la pura inconsciencia, completamente desconectado de la realidad. No hay un control racional ahí, solo una descarga desmedida de ira que por suerte no terminó en una tragedia mayor. Y acá sé que muchos me van a decir que me estoy poniendo la gorra, pero bueno chicos, trato de hacer un análisis objetivo.
Luego de los titulares de prensa empezamos a ver el impacto que tuvo el hecho en la sociedad. Aparecen una serie de tweets de personas que se identifican con la situación que atravesó Bombita y que comparten sus propias experiencias. Una persona dice que es la 4ª vez que le llevan el auto. Imagínense cómo hubiera reaccionado Bombita ante eso, si explotó tan solo con el segundo acarreo. Otra persona le pide directamente a Bombita que vuele la FIP. Acá ya empezamos a ver cómo surgen los hashtags que apodan al ingeniero como Bombita. Otros piden a Bombita presidente. Por cierto, la FIP fue el antiguo organismo recaudador de impuestos y aduanas de la Argentina, un organismo que siempre fue muy criticado por cobrar impuestos altos a la importación y a los servicios extranjeros, lo que generaba que la gente pagara costos mucho más altos por productos que en otros países valían muchísimo menos. En el año 2023, este organismo fue absorbido por Arca. Volvemos nuevamente a los titulares de prensa. Ya podemos ver que el apodo con el que fue bautizado el ingeniero en redes sociales tuvo un impacto masivo, ya que incluso la prensa comienza a referirse al hecho como el caso Bombita. El titular de este diario dice que el seguro de Simón no quiere hacerse cargo de los daños causados, y ocurre, como es frecuente en hechos de gran impacto, pasarse la pelota de responsabilidades entre los distintos involucrados. La aseguradora dice: la culpa es de la empresa de acarreo por no prever este tipo de accidentes, y la verdad es que yo banco este argumento. En otro titular vemos que se le viene la noche tanto a la empresa de acarreo como al gobierno de la ciudad, ya que a raíz de semejante hecho se ha puesto en debate la legitimidad de los contratos que el gobierno mantiene con estas empresas. Se la van a ver negra porque seguramente, como le contaba el señor Cheto a Simón un tiempo atrás, el gobierno de la ciudad se queda con una parte de la recaudación de estas empresas y las deja operar libremente sin ningún tipo de regulación. Acá hemos representado algo que ocurre con mucha frecuencia cuando se trata de casos de corrupción y negligencia. Ningún organismo atiende las quejas ni las fallas hasta que ocurre una tragedia. Tenemos miles de ejemplos de esto en nuestro país. Solo por mencionar dos de los más famosos, Cromañón y la tragedia de Once. Finalmente, en la última pantalla recopilatoria de tweets, vemos que muchísima gente se ha sumado a una campaña que pide la liberación de Bombita. Algunos incluso utilizan el hashtag Bombita Presidente. Otros piden que sean los políticos corruptos los que vayan en cana. Acá aparece una crítica fugaz a la impunidad del sector político. Y luego tenemos un último tuit de una persona que no justifica lo ocurrido, pero que entiende su accionar. La corrupción genera violencia, dice. Como último comentario sobre esta secuencia, quería mencionar que me sorprendió que Cifrón no haya aprovechado para ocultar información o referencias a los hechos ocurridos en los otros relatos, dentro de esos artículos periodísticos que funcionan como relleno en la secuencia. Si prestamos atención a alguno de esos textos, podemos notar que son simplemente artículos puestos al azar. Textos que hablan sobre la correcta escritura y estructuración de un texto, justamente. La verdad, una pena que no haya aprovechado para dejar suelto algún detalle oculto. ¡Me defraudaste, gordo! ¡Ya no volveré a creer en ti! En la última escena de la película vemos a Victoria y Camila ingresando con una torta al pabellón de una cárcel. Este no es un set, sino una cárcel real, confirmado por los créditos mismos de la película. Se trata de la unidad penitenciaria número 40 de Lomas de Zamora. Ahora bien, lo que me pregunto es si las personas que aparecen cantándole el feliz cumpleaños a Bombita son extras o si realmente se trata de los presos de la cárcel. Esto a saber. En fin, cuando Victoria y su hija ingresan, todo el pabellón comienza a cantarle el feliz cumpleaños a Bombita. La cámara hace un pequeño recorrido acompañándolas y luego vemos cómo colocan la torta frente a él, que tiene como decoración, de forma irónica, una grúa de juguete. Se trata del personaje Mate de la película Cars, al que le hicieron una especie de make-up. Tiene delineados los ojos y le taparon el nombre. ¿Será tal vez para no pagar los derechos de imagen del personaje? Esto a saber. La torta tiene 13 velitas, nuevamente haciendo referencia a la yeta, el número de la mala suerte. Sobre la mesa podemos ver que Simón se encontraba cenando cuando cayó la sorpresa. Él está vestido con una campera azul con detalles en gris y debajo una remera roja, un patrón de colores que representa la reivindicación de su postura, porque Bombita no sufrió un cambio de ideas, él sigue sosteniendo la legitimidad de su reclamo y tal vez hasta de su accionar. Esto no lo dice directamente el personaje, pero sí lo dice su vestimenta. Nos encontramos frente a una versión evolucionada de Simón, el ingeniero Bombita, que ahora se ha convertido en un héroe nacional, y el apoyo masivo de la gente no ha hecho más que reforzar su postura.
Bombita observa la grúa que le pusieron en la torta y sonríe. Lo vemos por primera vez en un estado de calma y aceptación. Luego se da vuelta, mira a su hija y la abraza con fuerza. Por la actitud de Camila podemos deducir que el vínculo entre ambos se ha restaurado. Su hija está feliz de verlo. A un lado de ellos está Victoria, observándolo sonriente. Se acerca a Bombita. Él se levanta y ambos se abrazan en un acto de reconciliación. Este es un detalle que, por lo que estuve leyendo en internet, a algunos les hizo ruido. Victoria se encontraba harta de las actitudes de Simón, de su constante búsqueda de conflicto y de su descuido. Y sin embargo, ahora que Simón voló un estacionamiento con una bomba y terminó preso, regresa y se apiada de él. Bueno, acá tengo algunas cositas para decir. Para mí no resulta ilógica la reacción de Victoria. Fueron distintas cuestiones las que la llevaron a aceptar nuevamente a Simón. En primer lugar, creo que hay un amor que nunca se terminó. Victoria estaba harta, sí, pero seguía amándolo. Después creo que hay algo de piedad, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Simón. Que vaya a saber uno cuánto tiempo tendrá que pasar en la cárcel. Era un hombre que lo había perdido todo. También existe un punto que creo que influyó mucho en su inconsciente, la aceptación masiva de la gente, que incluso lo alienta y le toma cariño, como podemos ver en esta última escena con todos sus compañeros de pabellón aplaudiéndolo. La influencia de los otros pesa mucho en el inconsciente. Somos seres sociales. Y por último, y quizás lo más importante, Victoria logró entender a Simón. Logró entender su indignación, llegó a comprender que su reclamo era totalmente legítimo y que cuando intentó hacerse escuchar, se puso en marcha una cadena de exclusión social que lo dejó completamente solo. Se quedó sin su familia por reclamar lo que le correspondía. Por eso ahora Victoria regresa, no necesariamente para volver a estar juntos, pero sí para apoyarlo. Entendió que haber perdido a su familia fue uno de los últimos clavos en el ataúd de Simón, y pudo redescubrir el amor que él tenía por ella y por su hija. Luego del abrazo, Simón observa momentáneamente a Victoria y apoya su mano sobre ella, un gesto de agradecimiento. Entiende el valor de que su esposa haya regresado para apoyarlo. Detrás de ellos está Pécora, el ex compañero de Simón, otra persona que está ahí para apoyarlo y que logra comprenderlo. Recordemos que estuvo presente en momentos clave del declive de Simón. Me resulta particularmente tierno que haya estado ahí también para él. Estos dos también se abrazan, y Simón vuelve a repetir el gesto que tuvo con Victoria, un gesto de agradecimiento. Luego Bombita, como una celebridad, comienza a levantar las manos agradeciendo los aplausos de sus compañeros. Algunos incluso se levantan y lo aplauden de pie, otros se acercan a saludarlo y algunos hasta lo abrazan. Esta escena creo que de alguna forma humaniza un poco a ese sector de la sociedad que está en las cárceles y sugiere que un porcentaje de las personas que están ahí lo están como consecuencia de las falencias de un sistema que marginaliza a los sectores más vulnerables. Entre tantos aplausos vemos también que incluso los guardias de la cárcel están de pie junto a los presos aplaudiendo a Simón. Su imagen se ha vuelto tan masiva que incluso las fuerzas de seguridad lo alientan, en un mensaje que nos dice que las injusticias nos atraviesan a todos. Por eso estos guardias lo aplauden, porque de alguna manera avalan su reclamo. La música que acompaña la escena suena grandilocuente, casi como si se tratara de un final feliz. Creo que este es el relato con el mensaje más ambiguo de toda la película. No hay un mensaje de no violencia tan explícito. Simón termina en la cárcel, sí, pero pareciera que la bomba le devolvió la atención que tanto buscaba, la aceptación social e incluso una mejor relación con su familia. Capaz yo me estoy enredando mucho, pero creo que no es un final triste o trágico. Tampoco es un final completamente feliz, porque ir en cana no es como te lo muestran en Relatos Salvajes. Es un final y basta. Creo que la frase de Marge en este caso es totalmente acertada, porque al fin y al cabo la película de Cifrón funciona como un retrato de la sociedad. Muchas veces no queda otra que aceptar lo que somos y cómo operamos como colectivo. En este relato vemos algo incómodo pero muy real. La sociedad termina avalando reacciones extremistas, y creo que ese es uno de los puntos centrales de la historia. No se trata de un mensaje que justifique la violencia, pero tampoco esquiva el conflicto ni se refugia en un mensaje final cliché adornado con rosas. El final nos dice sin vueltas que cuando una sociedad es empujada al límite, cuando la presión se acumula y no hay canales reales de respuesta, el hartazgo puede derivar en estallidos extremistas que encuentran validación social, no porque sean correctos, sino porque expresan algo que muchos sienten y no pueden canalizar de otra manera. La historia de la humanidad ha funcionado así desde que existen las sociedades. Los cambios más drásticos casi nunca nacen de la calma, sino de la acumulación de injusticias, frustraciones y la no respuesta del poder. Bombita no es un héroe ni un villano.
es simplemente una consecuencia. En el último plano del relato, Bombita se sienta junto a su hija frente a la torta. La luz cálida de las velas los ilumina y Simón parece habitar por primera vez en mucho tiempo un lugar de calma. Se siente aceptado, contenido, casi como si esa luz representara simbólicamente la calidez del hogar que había perdido. Antes de soplar las velas, Bombita parece pedir un deseo. Se queda pensativo y luego esboza una media sonrisa. ¿Qué estará pensando? ¿Qué significa esa sonrisa final? ¿Me salí con la mía? ¿Tenía razón? ¿Fuck the system? ¿Hay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación propia? Finalmente, en lo que es un cierre magistral, Bombita sopla las velitas, tal vez deseando ahora hacer explotar la Casa Rosada. Y la escena se funde en negro. Vamos a aplaudirlos. La semilla de Relatos Salvajes nació a partir de una anécdota personal de Damián Cifrón que terminaría inspirando la historia de Bombita. El propio director contó en Crónicas Salvajes que allá, por los años 90, cuando recién empezaba a manejar, una noche le remolcaron el auto de un lugar que estaba mal señalizado. Se indignó por completo y luego de una discusión que no llegó a nada, se vio obligado a pagar igual. Cuando le contó lo ocurrido a su padre, este le dijo una frase que quedaría resonando durante años: que algún día alguien se iba a calentar tanto que iba a poner una bomba en un auto y dejarlo mal estacionado a propósito. Esa idea quedó dando vueltas en la cabeza de Cifrón y 15 años más tarde dio forma a Bombita, el relato que luego funcionaría como disparador para el resto de las historias que terminarían conformando Relatos Salvajes. Cabe destacar que la única historia que no se inspiró en esta idea fue Pasternak, que había sido escrita mucho antes. Por ese motivo, Cifrón decidió ubicarla antes de los créditos de apertura. Siguiendo con esta cuestión del orden de los relatos, Bombita originalmente iba a ser el episodio final de la película. Sin embargo, Cifrón optó por cerrar con Hasta que la muerte nos separe, ya que consideró que ofrecía un mensaje más positivo, ligado al renacimiento, la reconciliación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Por último, como curiosidad extra, Ricardo Darín tiene en Twitter el apodo de su personaje, Bombita, como nombre de usuario, una cuenta que al día de hoy sigue activa. Cabe aclarar que no fue él quien eligió ese nombre, sino su hija. Y bueno, hasta acá este video. ¿Saben qué, muchachos? Se cortó. Si les gustó el video, pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren apoyarme para continuar con la creación de este contenido, pueden invitarme un cafecito. Se vienen muchos más análisis, así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.